El Silva. Muy bien, seguimos en Mundo Infinito y vamos a seguir abordando el tema, lo que ha sido el tema de toda esta jornada y espero de varios días más también y de discusiones legislativas. Este accidente de un camión que transportaba metano o propano, como nos decía también bomberos, y que ha generado 4 muertes, varios heridos, propano-butano, nos estaba diciendo este gas altamente inflamable también, y que generó este infierno, esta bola de fuego también, que lamentablemente enlutó a al menos 4 familias por el momento. Bueno, para hablar respecto desde el punto de vista del ámbito médico, desde la emergencia de este tipo de casos, que pueden ser un poco extremos también, estamos conectados con el doctor Álvaro Mardones, urgenciólogo de la Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por conectarse con nosotros en un día negro. Todos nos empezamos a informar de esto, lamentablemente. ¿Y sabes por qué impacta mucho? Porque lo conversábamos también con el editor de la radio, que las personas que lamentablemente fallecieron o se vieron afectadas estaban en un día como cualquiera, andando en su vehículo por una calle y tuvieron la mala suerte de estar justo en el lugar equivocado, ¿no? Y eso le puede pasar a cualquiera. Todos hemos ido manejando al lado de un camión que lleva alguna carga pesada o algún químico y sale ahí que el hazard o que son sustancias peligrosas y uno igual se pone nervioso, uno se asusta, pero claro, estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Doctor, el tipo de heridas que estamos viendo acá o de personas que se ven afectadas va mucho más allá de la quemadura externa que puede ser muy grave, ¿no? Claro, mira, a ver, con respecto al accidente fatal de hoy día, efectivamente existen muchas normas que establecen un poco la seguridad. En general nosotros en Chile tenemos unas normas bastante buenas y algo pasó hoy día, que algo se rompió en esa estructura. Y claro, las personas que se vieron afectadas inicialmente son las personas que estaban lo más cerca, que probablemente no alcanzaron a hacer absolutamente nada. Les llegó la ola expansiva de calor y murieron por trauma o por quemadura, digamos, y esos son los primeros en llegar y no tuvieron. Yo creo que por lo menos también es importante que no, perfectamente podríamos haber levantado muchísimas más víctimas, muchísimas más, sí, por la onda expansiva que hubo, y lo otro es también los primeros respondedores, respondedores de emergencia que también son los que se ven afectados cuando hay este tipo de emergencia. También, por lo menos por lo que hemos podido conversar, actuaron de buena manera, pero la gente que lamentablemente falleció, la gente que está con lesiones de gravedad, son los que estaban en el lugar y que no tenían absolutamente nada que hacer, probablemente. ¿Cuál es el tipo de tratamiento o cómo se aborda a una persona que llega con quemaduras de este tipo, doctor? Bueno, ahí hay una amplia gama de presentaciones, porque la gente o los pacientes que estaban iniciales, que se ven en algunas imágenes, sobre todo de quemaduras extensas, que son de gran quemado, esos son pacientes muy complejos, que la idea es que sean trasladados, y así funcionó la red, trasladándolos a los centros que tienen resolución específica para este tipo de patologías. Son pacientes que van a estar probablemente meses hospitalizados, y la fase inicial es la estabilización, es tratar de, evidentemente, sacarlos de este lugar donde es más riesgoso, y ahí comienzan las medidas iniciales en las cuales vamos a manejando las cosas básicas, que tengan una vía aérea segura, el control de hemorragia y todo lo necesario para que finalmente sean trasladados al centro correspondiente. Acá, en los gran quemados, lo habitual es que requieren un manejo de vía aérea, significa que tienen quemadura probablemente de los pulmones, de la vía aérea, y eso requiere una intubación, requiere que se conecte a la ventilación mecánica, y viene después toda la consecuencia de las quemaduras propiamente tal de la piel, que eso son cirugía, rehabilitación, y eso es mucho tiempo. Es una de las patologías que es muy compleja de manejar. Duro, duro. Doctor, hay algo que quiero preguntar que es más accesorio, pero a propósito de las redes sociales y que hoy día todo se ve casi inmediatamente, yo creo que ustedes también tienen que haber visto en grupos de WhatsApp, en fin, los videos que fueron emanando del momento y del lugar, casi instantáneamente, las personas que estaban cerca, que iban grabando, y hay muchos videos muy fuertes por lo demás, donde se ven las personas que lograron responder antes que bomberos, ¿no? Personas que estaban cerca del lugar, vecinos, otros autos, en fin, que se acercan a la zona cero, podríamos decir, donde estaba el camión todavía con emanaciones de gas, donde había mucho calor, asumimos también, y es muy duro porque se escucha en su relato al menos, mira que hay personas
personas que estaban en el suelo, podemos presumir que algunas de ellas lamentablemente estaban fallecidas o con heridas de gran consideración. Y yo me preguntaba algo y probablemente mucha gente también. ¿Qué se hace en ese momento? Porque las personas decían, tenemos que ayudarlo, pero uno, sin ser un especialista, uno siempre dice, hay formas, hay que ser muy cauteloso en cómo yo puedo tratar, sin ser un especialista, a una persona después de un golpe, después de una quemadura. Entonces, ¿qué nos puede dar como consejo para la población general respecto de eso? ¿Qué hay que hacer? Claro, a ver, Daniel, mira, esto es que, igual como conversamos la vez anterior, esto es un escenario súper complejo, Sí, porque es un escenario donde se mezclan muchas cosas. Uno, que es un camión con materiales peligrosos, que en cualquier minuto puede estallar, sí. puede producir mayores complicaciones en la expansión, en la onda expansiva que puede tener. Y lo otro es que estamos además en una autopista, por lo tanto, acá pueden venir otros vehículos, es una zona muy riesgosa. Entonces, el llamado primero a la gente, y probablemente eso ha salido en las redes, pero es importante que se masifique, es que primero es la medida de seguridad del respondedor, de los primeros que llegan, porque ahí tú no tienes ningún sentido acercarte a este lugar lo más cerca de la sola escena, como tú decías, porque finalmente tú te puedes convertir en víctima. Sí. Entonces, lo primero es las medidas de seguridad tuyas y activar los servicios de emergencia correspondientes. Ahora, la gran mayoría de estas personas van a salir un poco por sus medios, se van a ir alejando y probablemente las medidas que tú vas a hacer iniciales va a ser netamente alejarla del riesgo, alejarla del fuego, sacarla de este lugar. Pero si tienes una paciente que está con una quemadura extensa y tú eres un civil donde no tienes mayor herramienta, probablemente lo que tienes que hacer es sacarlo del lugar, que estén ambos en una escena lo más segura posible, que ninguno de los dos se convierta más en víctima, y ahí tú comienzas probablemente a sacar un poco la ropa, despejar un poco las cosas que lo pueden estar todavía encendidas y que pueden estar todavía incluso produciendo mayor quemadura, profundizando las quemaduras. Pero ahí probablemente mucho más que eso, como primeros interventores en una emergencia como esta, con ese nivel de gravedad, no hay mucho lo que puedas hacer, sino que netamente es alejarte, no convertirte en víctima, activar las medidas y los servicios de seguridad rápido y obviamente esperar que ellos lleguen para que tomen las medidas iniciales. Otro escenario son pacientes que tienen quemaduras superficiales, en el fondo, en las cuales tú puedes ir ayudando también lo mismo, sacándole la ropa, te puedes poner apósitos limpios, alguna ropa limpia para que tratar de que esto vaya, obviamente, limpiándose, porque están todo esto con posibilidades de que se sobreinfecte también. Exacto. Pero no es mucho lo que se puede hacer en estas escenas y en estos escenarios que son muy complejos tanto para la población civil como también para los primeros respondedores. Para nosotros es como una de las emergencias más complicadas y siempre hablamos de estos escenarios en los cuales hay múltiples quemados, pacientes con quemaduras de gran quemado. Son súper complejos. Claro, y por un lado también tenemos la diferencia de impacto que genera la quemadura superficial, con distintos grados en la piel, pero lo que también pasa por dentro, porque uno respira un aire muy caliente. Claro, siempre en estas emergencias se mezclan dos cosas. Uno, las quemaduras por un lado, y también está la onda expansiva, en el fondo, el trauma. Tuviste o también escucharon que probablemente algunas personas se tiraron del mismo puente, del paso sobre nivel, entonces se ven asociadas tanto lesiones traumáticas, en el fondo fracturas que pueden tener, o lesiones traumáticas torácicas, abdominales, asociadas a estas quemaduras. Y las quemaduras, como dices tú, pueden ser quemaduras que pueden ser netamente muy superficiales, pero el problema de esto es que no solamente es la piel, sino que las personas respiran esto y se producen toda la quemadura de vía aérea, desde la nariz, bronquios y pulmones, lo que después eso, en un futuro, digamos, produce una complicación más grande donde te producen las quemaduras de vía aérea y pulmonar que finalmente terminan en insuficiencia respiratoria. Entonces estos pacientes hay que manejarlos rápidamente en el lugar con las medidas ya avanzadas, y eso fue lo que un poco se vio con la respuesta de las ambulancias que llegaron en el primer momento. Doctor, me informan que usted tiene 2 sombreros, uno de ellos asociado a la medicina como urgenciólogo, pero también tiene otro que es mejor dicho un casco. ¿También es bombero, doctor? También soy bombero, sí. Orgulloso de ser bombero de la primera compañía del Cuerpo Bombero Santiago. Mire, que es una buena alianza o simbiosis o mezcla de habilidades finalmente, porque probablemente también cuando trabaja como bombero ha tenido que abordar y utilizar sus conocimientos de medicina y de urgenciólogo al momento de llegar a alguna situación.
Sí, obviamente nos toca muchísimo y cada vez más tener la respuesta en este tipo de instancias en las cuales tú tienes que dar una atención médica, no solamente ir a apagar un incendio, sino que evidentemente a atender a pacientes. Y ahí se mezcla muy bien la medicina de urgencia con ser bombero y la integración con el SAMU, con las personas que están respondiendo inicialmente, se hace mucho más fluida y muy interesante. Así que efectivamente tenemos ahí doble militancia. Y ojo también porque muchas veces son los bomberos, que esta primera línea de emergencia también, los que se ven expuestos a daños físicos al momento de llegar a lugares que claramente están fuera de control. Incendios, deslizamientos, derrumbe, en fin. Entonces también exponen su vida en esto y como siempre sacando la cara. Aquí siempre vamos a agradecer la labor también que hacen los bomberos. Doctor Álvaro Mardones, urgenciólogo de la Clínica Alemana, / bombero de la primera compañía también. Gracias por venir. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, estamos llegando al final de este programa de Mundo Infinito. Ya el resto de la semana esperamos seguir con noticias también que tengan que ver con nuestro ámbito, que esto es relevante, para volver a hablar de sostenibilidad, para volver a hablar de ciencia, de tecnología también, y que este tipo de cosas se puedan ir evitando o mitigando con el tiempo. Pero hoy teníamos, claro que sí, como radio, como medio de comunicación, hacernos cargo también de lo que está pasando. Volvemos a saludar a las familias que tan mal lo están pasando hoy día y aquellas personas que perdieron la vida. Insisto, uno cree en el destino, no, pero personas que estaban ahí en el momento, en el peor momento quizá, a la hora y al lugar incorrecto. Estamos llegando al final de este programa. Gracias por su sintonía. Nos vemos el resto de la semana. Ya lo sabe, 2 de la tarde, Mundo Infinito. Los sábados, 10 de la mañana, Planeta Infinita.